El objetivo de esta presentación es darles a conocer a ustedes los resultados de un estudio que hemos realizado a través de ya bastantes años entre el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, específicamente el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Tonalá, también perteneciente a la Universidad de Guadalajara, donde el objetivo de este estudio fue evaluar la calidad del agua y en base a ello también evaluar los riesgos ecológicos y de salud que presenta el agua de Chapala. Como para la mayoría de nosotros es conocido, pues la seguridad hídrica es una amenaza que hoy se cierne sobre toda la población mundial. Por lo tanto, la evaluación de la calidad del agua de estos reservorios es uno de los temas prioritarios y representa un desafío para la sustentabilidad de los ecosistemas y de la población humana de aquí a finales de siglo. ¿Qué hicimos? Nosotros utilizamos una metodología precisamente para poder evaluar la calidad de agua y los riesgos ecológicos y de salud. El objetivo básico era evaluar primero los parámetros físico-químicos y sobre todo los metales pesados del agua que está en el lago de Chapala y así poder evaluar su calidad de agua durante el periodo 2010-2023 y una vez que tuviéramos esto, poder evaluar los riesgos ecológicos y de salud que presenta la población cercana al lago. El tipo de diseño de estudio que nosotros realizamos fue un estudio de tipo ecológico mediante la evaluación de índices de calidad de agua, de índices de riesgo por contaminación, de índices de riesgo ecológico y índices de salud o de impacto en la salud, sobre todo en la salud humana. El lugar y la duración de nuestro estudio fue en el lago de Chapala durante el periodo 2010-2023. La metodología que nosotros utilizamos fue hacer una recopilación de datos, posteriormente analizar estos datos sobre todo, principalmente de calidad del agua. Y una vez que tuviéramos estos datos de la calidad del agua, poder hacer una interpretación de los mismos a través de los resultados que obtuvimos, tanto de calidad de agua como los riesgos de tipo ecológico, contaminación y índices de impacto en la salud. Dentro de la primera parte, la recopilación de los datos los obtuvimos a través de tres fuentes básicas que fueron la Comisión Estatal del Agua perteneciente al gobierno del Estado de Jalisco, la Comisión Nacional del Agua y estudios que se han realizado en diferentes centros universitarios de la misma Universidad de Guadalajara. Una vez que obtuvimos esos datos, se hizo un análisis de filtración para que todos aquellos que fueran, vamos a decir, no confiables fueran delimitados precisamente a esta base de datos y posteriormente se hizo un análisis mensual de cada uno de los parámetros físico-químicos y de metales pesados entre el 2010 y el 2023. Una vez que fueron analizados el comportamiento de los parámetros físico-químicos y metales pesados, se utilizaron para hacer el cálculo de índices de calidad del agua de acuerdo al índice de calidad de agua de canadiense, al índice de calidad del agua utilizada de manera global, a algunos índices como el índice de contaminación de Nemerov, el índice de contaminación por metales pesados, el índice de evaluación de metales pesados, el grado de contaminación, algunos índices de riesgos ecológicos como el PERI y algunos otros índices de impactos en la salud, tanto de tipo carcinogénico como no carcinogénico, como es el HQ, el HI, el THI, el CR y el TCR. Y en base a esto, pudimos hacer la determinación precisamente de cuál es la calidad del agua actual del lago, cuáles son los riesgos ecológicos a los que está sometido el entorno o el ecosistema alrededor del mismo y cuáles son los riesgos en la salud que pueden correr las personas que viven cerca del lago o que están en contacto precisamente con el agua que proviene del mismo. En la interpretación de los resultados, pues nosotros pudimos interpretar qué nivel de calidad de agua tenemos, si es apta para el consumo humano o no, si es apta para ciertas actividades o no, qué riesgos ecológicos tiene el ecosistema de poder tener, vamos a decir, eh, riesgo de desaparición de algunas especies, no extinción, pero sí riesgo. Y finalmente, los riesgos en los cuales se ve comprometida la salud de las personas que viven y que consumen el agua de este
de este reservorio natural llamado Lago de Chapala y poder evaluar cuáles son los efectos negativos en la salud pública de la población que utiliza precisamente como fuente de abastecimiento de agua potable las aguas del lago de Chapala. Dentro de los resultados que nosotros obtuvimos, nosotros vimos que los parámetros tanto físico-químicos como metales pesados tuvieron una distribución de la concentración con una gran variación espacial. Eso significa que en cada zona del lago, pues obviamente no tenemos la misma concentración, hay una heterogeneidad. En cuanto a los resultados de manera escala temporal, pues básicamente estos no tienen tanta variación como lo tiene la variación espacial. Pero aún así, sí nos dimos cuenta que, sobre todo cuando tenemos el temporal de lluvias, hay una pequeña disminución de algunos de los contaminantes, aunque muchos otros que vienen precisamente por los afluentes que van a desembocar en él, pues provocan que otros se incremente su concentración. En cuanto ¿a qué tanto estamos fuera de la normatividad? Los resultados nos mostraron que hay algunos parámetros que están exageradamente muy fuera de lo que es la normatividad internacional, que se toma como la que tiene la Comisión o el Ministerio de Ecología canadiense, en el cual nosotros vemos, por ejemplo, que los sólidos totales disueltos son 311.895% más altos que lo que establece esa norma. La turbidez, 6.657%, el pH 7%, el aluminio 5.956% más alto, el arsénico 326%, el cromo 8.000%, el cobre 2.425%, el manganeso 25%, el plomo 438% y el zinc 162% por encima de la norma del Ministerio de Ecología canadiense. Sin embargo, hay que apuntar que como nuestra normatividad es muy laxa, aunque están muy por encima de la normatividad internacional, pues están dentro de lo que está establecido en la norma 001 de Semarnat del 2021, donde se establece precisamente cuáles son los parámetros que nos debemos sobrepasar. Y al final de cuentas, todos los parámetros físico-químicos y metales pesados se encuentran dentro de la norma mexicana, más no dentro de la norma internacional. Lo que sí hay que poner atención es que algunos metales pesados, como el aluminio, el arsénico, el cromo, el plomo y el zinc, presentaron porcentajes de concentración en más del 100% con respecto a la norma internacional. Que esto quiere decir que si nosotros estuviéramos proviendo de agua a la población de otro país, pues obviamente no podría ser consumida porque la norma no lo permitiría. También tratamos de ver si había una correlación entre algunos de los parámetros físico-químicos y metales pesados, y al final de hacer un análisis de correlación de Pearson nos dimos cuenta que no hay ninguna correlación entre los elementos traza y los metales pesados, pero sí hay algunas correlaciones positivas entre algunos elementos traza, que son los que se encuentran en cantidades muy pequeñas dentro del lago, pero que al final de cuentas pueden contribuir en la calidad y en los riesgos tanto ecológicos como de salud. Los resultados también nos muestran que el índice de calidad del agua internacional fue de 178, dentro de lo cual se categoriza como de mala calidad. Con respecto al índice de calidad del agua canadiense, pues esta se divide en usos de agua potable, en usos recreativos, en usos forestales, en usos ganaderos, en usos de mm, agricultura y básicamente todos los usos se encuentran en una calidad categorizada entre 20 y 35, que es una pobre calidad. A excepción del pastoreo, que sí se puede utilizar precisamente esta agua para el pastoreo del ganado. En cuanto a los índices de contaminación, nosotros vimos que, por ejemplo, el índice de contaminación de Nemerov tiene valores entre 3.8 a 670, lo cual se le etiqueta con un nivel de contaminación bastante alto. En cuanto al índice de contaminación por metales pesados, el HPI, tenemos un valor de 88.6, que está considerada entre una contaminación moderada alta, mientras que la evaluación
el índice de evaluación de metales pesados es menor que 10 y ahí se le podría categorizar de acuerdo a este índice que tiene una baja contaminación de metales pesados que se contrapone con el índice de contaminación por metales pesados HPI. En cuanto al grado de contaminación, nosotros encontramos que hay valores entre 0.2 y 18.2 considerado con un nivel de contaminación alto. Y el índice de riesgo ecológico, nosotros tenemos valores que oscilan entre 11.52 y 333.33, lo que lo categoriza en un nivel de contaminación alto. Si analizamos todos estos índices, podemos ver que básicamente, a excepción del índice de equivalencia por metales pesados, que es el único que está etiquetado como bajo, todos los demás presentan niveles de contaminación altos. Esto significa pues que tenemos que tener cuidados precisamente con la categorización del agua que estamos utilizando, del agua de Chapala, porque de acuerdo a la norma internacional no cubriría los estándares internacionales, aunque dijimos que sí cubre los estándares de la norma oficial mexicana. En cuanto a los riesgos ecológicos y los riesgos de salud, lo que se encontró es que con respecto al índice PERI, mostró que el riesgo ecológico por metales pesados, pues obviamente sí es alto y por lo tanto deberíamos de establecer políticas públicas que trataran de disminuir la carga de contaminantes por metales pesados en el agua de Chapala. Con respecto a los riesgos en la salud, tenemos riesgos no carcinogénicos, que tienen que ver con la posible aparición de cáncer después de una acumulación, vamos a decir, eh, consecutiva de estar ingiriendo, estar en contacto precisamente con este tipo de agua. De acuerdo a los índices no carcinogénicos, estos indican que el agua del lago no es adecuada para ser bebida o ingerida y representa un riesgo alto para la salud si tenemos vía ingestión. Sin embargo, el contacto dérmico no representa riesgo para la salud, tanto para los receptores residenciales como los receptores recreativos. En cuanto a los riesgos carcinogénicos, pues ahí el índice de riesgo carcinogénico, pues básicamente hasta este momento se está considerando dentro del rango de lo que se conoce como de poca significancia o de manera aceptable. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Pues básicamente, en cuanto a la calidad del agua, sabemos que de acuerdo a los índices de calidad de agua, de riesgo ecológico y de salud, la calidad del agua de Chapala en estos momentos las podemos considerar como pobre, con alto grado de contaminación y con un alto grado de riesgo ecológico y de salud, principalmente de enfermedades no carcinogénicas. En cuanto a los riesgos ecológicos, los vertidos de las aguas residuales más maltratadas de las poblaciones que se encuentran alrededor de la ribera del lago y la falta de medidas para controlar las escorrentías que provienen de las zonas agrícolas, pues dan lugar a un detrimento muy visible y consecuencia de las características físico-químicas y por consecuencia un incremento de la contaminación de algunos parámetros físico-químicos, pero principalmente de metales pesados en el agua, lo que nos conlleva a la pérdida de varios de sus usos potenciales como zona de reserva de especies acuáticas y terrestres. Finalmente, los riesgos que representa para la salud nos dice que pone en riesgo la agricultura, por lo tanto, la seguridad alimentaria y la salud humana por ingestión de esta agua que no tiene las condiciones adecuadas y por contacto dérmico con las aguas del lago de Chapala. Entonces, como ustedes verán, pues el panorama que se nos presenta no es un panorama muy halagador. Hay toda una serie de cuestiones que podríamos discutir después de ver estos resultados y que a mí me gustaría que los analizáramos precisamente cuando tengamos esa pequeña sesión de preguntas y respuestas con respecto al trabajo realizado. Nosotros estamos en la mejor disposición de compartir este trabajo, compartir nuestras experiencias, nuestros resultados y por eso les dejamos por aquí nuestro contacto que sería por vía correo electrónico, que es hermes.ramirez@academicos.udg.mx. Les agradezco mucho por su atención y espero que haya sido de su agrado este trabajo que hemos realizado durante más de 20 años en tratar de establecer cuáles son las condiciones
en las que se encuentra el lago más grande de México, que es nuestro lago de Chapala. Muchas gracias.